Me engañaban en mi propia cama y a la vez planeaban robarme. Supe cómo vengarme al encontrar su tubo de lubricante. Lo llené con pegamento y preparé un espectáculo que nuestro padre jamás olvidaría. Mi nombre es Tiare. Tengo 35 años y, hasta hace 6 meses, pensaba que tenía una vida que muchas envidiarían. Fundé mi propia startup de marketing digital, Innovatech, desde cero. Una empresa que ahora factura millones y es un referente en la Ciudad de México. Tengo un esposo, Ciro, con quien llevo 10 años casada. Un hombre que, a ojos de todos, es el consorte perfecto, atractivo, carismático y siempre apoyando a su brillante esposa. Pero la brillantez, a veces, ciega. Y yo, durante demasiado tiempo, estuve ciega. Todo comenzó un sábado por la tarde. El sol de la ciudad se colaba por las ventanas del garaje, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo de concreto pulido. Ciro había dejado su camioneta, una SUV de lujo que la empresa le había asignado, estacionada en un ángulo extraño. Como de costumbre, había dejado un rastro de desorden, un vaso de café vacío en el portavasos, recibos arrugados en el tablero. Con un suspiro, una mezcla de fastidio y costumbre, abrí la puerta del copiloto para empezar a limpiar. No buscaba nada. O quizás, en el fondo, mi subconsciente sí lo hacía. Mis dedos rozaron algo frío y liso en la guantera. Lo saqué. Era un tubo de lubricante personal, a medio usar. Lo sostuve en la palma de mi mano, el plástico barato se sentía extrañamente pesado, como si contuviera el peso de una verdad que no quería afrontar. 10 años de matrimonio. Los últimos 2, nuestra intimidad había sido esporádica. Ciro siempre tenía una excusa, el estrés del trabajo, el cansancio, un dolor de cabeza. Yo, ocupada en levantar un imperio, aceptaba sus excusas porque era más fácil que confrontar el vacío que crecía entre nosotros en la cama. Pero este tubo no era nuestro. Nunca habíamos usado esta marca. Una voz en mi cabeza, una voz cobarde y desesperada, intentó racionalizar. Quizás es de uno de sus amigos, susurró. Una broma. Sí, debe ser una broma. Pero mi corazón sabía que no lo era. Y entonces, lo olí. Un perfume. Dulce, casi empalagoso. Una fragancia floral barata que se aferraba a la tapicería de piel como una mancha invisible. No era mi perfume, yo siempre usaba fragancias cítricas y amaderadas. No era el perfume de Ciro. Era el perfume de ella. De la otra. En ese momento, mi mente se convirtió en un archivo de alta velocidad, buscando y conectando archivos corruptos que había ignorado durante meses. Los viajes de negocios de Ciro a Guadalajara los fines de semana. Las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Su nueva obsesión con el gimnasio. Cada pieza encajaba con un chasquido doloroso, formando la imagen de una infidelidad. Pero la traición, como descubriría más tarde, tenía capas. Y la capa más profunda y podrida aún estaba por revelarse. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir, tienen que entender mi relación con mi hermana, Anya. Anya es 7 años menor que yo. Desde que tengo memoria, el mundo giraba a su alrededor. Ella era la bonita, la encantadora, la que hacía reír a todos en las fiestas familiares con sus ocurrencias. Yo era la inteligente, la seria, la responsable. La invisible. Recuerdo un cumpleaños, yo cumplía 10 años. Le pedí a mi padre, Genaro, una bicicleta de montaña. Ahorré durante meses para completar el dinero. El día de mi fiesta, mi padre apareció con 2 bicicletas. Una para mí, modesta y funcional. Y otra para Anya, rosa, con canasta y serpentinas de colores, aunque no era su cumpleaños. Es para que no se sienta mal, dijo mi padre, despeinándome el cabello. Esa frase definió nuestra infancia. Mis logros eran mis logros. Sus caprichos eran la responsabilidad de todos. Mi éxito con Innovatech no fue solo un triunfo profesional. Fue mi forma de gritarle al mundo que yo existía, que yo también era digna de atención.
y funcionó. Me gané el respeto de mi padre. Me gané una vida que Anya, con sus trabajos mediocres y sus deudas constantes, solo podía envidiar. O eso creía yo. La compadecía. La ayudaba. Le pagaba el alquiler cuando se atrasaba, le daba dinero para sus proyectos, que nunca llegaban a nada. La quería. O, al menos, quería a la hermana que yo creía que era. Sosteniendo ese tubo de lubricante en el garaje silencioso, un frío reptó por mi espalda. No era solo el frío de la infidelidad. Era un presentimiento, oscuro y terrible, de que el perfume que impregnaba el auto de mi esposo me resultaba vagamente familiar. La negación es un mecanismo de supervivencia poderoso. Durante los siguientes días, me aferré a ella como a una balsa en medio de un naufragio. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, que el estrés me estaba volviendo paranoica. Intenté ser la esposa perfecta, preparaba las cenas favoritas de Ciro, le preguntaba por su día con un interés que no sentía, buscaba su mirada esperando encontrar una chispa del hombre del que me enamoré. Pero solo encontraba un vacío cortés, una distancia educada que dolía más que cualquier grito. Ciro, por su parte, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba en mí. O quizás era un actor consumado. Continuaba con su rutina, sus sonrisas ensayadas, sus besos en la mejilla que se sentían como el roce de papel de lija. La normalidad era una tortura. Cada risa suya, cada gesto de normalidad, se sentía como una burla a mi inteligencia, a mi intuición. La duda, sin embargo, es como una mala hierba. Si no la arrancas de raíz, crece y ahoga todo lo demás. Y mi duda estaba creciendo a una velocidad alarmante. La noche del miércoles, la balsa de la negación finalmente se hizo pedazos. Ciro se había quedado dormido en el sofá, con la tablet sobre su pecho. Usualmente, yo respetaba su privacidad. Creía que la confianza era el pilar de nuestro matrimonio, un pilar que, ahora sabía, estaba podrido desde los cimientos. Pero esa noche, la necesidad de saber era más fuerte que cualquier principio. Con el corazón martillándome en las sienes, tomé la tablet. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude desbloquearla con su fecha de nacimiento. Revisé sus mensajes, su historial de llamadas. Nada. Estaba limpio. Demasiado limpio. Era el trabajo de un hombre que sabía cómo cubrir sus huellas. Estaba a punto de rendirme cuando vi la aplicación de chat. Había una conversación anclada en la parte superior. El contacto estaba guardado con un nombre que me hizo fruncir el ceño, Marcos, proveedor. No teníamos ningún proveedor llamado Marcos. Mi empresa manejaba todas las cuentas. Ciro no se encargaba de proveedores. Con una sensación de fatalidad, abrí el chat. No eran facturas ni órdenes de compra. Eran emojis de corazones, besos y berenjenas. Eran frases como, ya te extraño, mi rey, y, no puedo esperar a verte el viernes. Eran planes. Planes para un fin de semana en un hotel boutique en Valle de Bravo. Mi respiración se atoró en mi garganta. Leí los mensajes una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa, que me dijera que estaba equivocada. Y entonces, lo vi. Un detalle. Un pequeño error en su fachada de engaño. En uno de los mensajes, el remitente usaba una combinación de emojis muy particular, un unicornio y una carita sonriente al revés. Una combinación que yo conocía perfectamente. Era la firma digital de mi hermana. De Anya. Un sonido, una mezcla entre un sollozo y un jadeo, escapó de mis labios. Dejé caer la tablet sobre la alfombra como si quemara. El mundo se inclinó sobre su eje. Anya. No una extraña sin rostro. No una colega del trabajo. Mi hermana. La niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta. La mujer a la que le había prestado mi vestido de graduación. Mi mente, en un acto de masoquismo puro, me obligó a seguir investigando. Volví a tomar la tablet y me desplacé hasta el historial de imágenes del chat. Había docenas de fotos. Selfies sugerentes,
fotos de comida en restaurantes caros, y una que me robó el aliento. Eran 2 copas de vino en un balcón, con una vista reconocible de las montañas. Era el hotel, la casa de los sueños. El mismo hotel al que le había pagado a Anya un viaje de descanso y sanación el mes pasado, porque, según ella, necesitaba encontrarse a sí misma después de su enésimo fracaso laboral. No se estaba encontrando a sí misma. Estaba encontrándose con mi esposo. En una cama que yo había pagado. Me levanté y caminé hasta la ventana. Las luces de la Ciudad de México se extendían bajo mis pies, un tapiz de promesas y mentiras. Vi mi reflejo en el cristal, una mujer de 35 años, CEO de una empresa exitosa, con un penthouse de lujo y un matrimonio que era la envidia de todos. Una farsa. Una mentira bien decorada. La rabia llegó después. Una rabia fría, blanca, que me recorrió las venas y silenció el dolor. Ya no había lágrimas. Ya no había negación. Solo había una certeza helada. Me estaban traicionando de la peor manera posible. Y no se trataba solo de sexo. El viaje a Valle de Bravo, las cenas caras. Ciro no tenía ese tipo de dinero. Era mi dinero el que financiaba su aventura con mi propia hermana. En ese momento, la tiaré comprensiva, la hermana mayor protectora, la esposa que buscaba excusas, murió. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo más oscuro. Algo que no se detendría hasta obtener respuestas. Y después, venganza. La mañana siguiente, me moví por la casa como un fantasma. Hice el café, preparé el desayuno, le di un beso de despedida a Ciro. Mi cuerpo actuaba en piloto automático, representando el papel de la esposa devota, mientras mi mente trabajaba a una velocidad febril. La rabia de la noche anterior se había asentado en mi estómago como una piedra de hielo, dándome una claridad y una determinación que no sabía que poseía. No podía enfrentarlos todavía. No sin pruebas irrefutables. Mis sospechas, aunque abrumadoras, seguían siendo circunstanciales. Necesitaba algo sólido, algo que no pudieran negar ni tergiversar con sus mentiras ensayadas. Recordé una conversación de hacía un año con mi abogado. Habíamos discutido un caso de espionaje corporativo y él había mencionado, de pasada, a un investigador privado con el que trabajaba a veces. Discreto como una tumba y más eficiente que el SAT, había dicho con una sonrisa. Encontré su tarjeta en mi agenda. Se llamaba Ernesto Morales. A las 10 de la mañana, estaba sentada en su oficina, un espacio impersonal en un edificio del centro. Ernesto era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados que parecían haberlo visto todo. No hice contacto visual mientras le contaba mi historia. Hablé en un tono monótono y profesional, como si estuviera presentando un informe de mercado. Le di los nombres, las fechas, las capturas de pantalla del chat que había tomado con mi teléfono. No mencioné que Anya era mi hermana. Aún no. Quería que él viera la situación sin el filtro del drama familiar. Quería que fuera un caso de infidelidad, no una tragedia griega. Quiero fotos, le dije, mi voz sonando extrañamente firme. Quiero pruebas de que se están viendo. En persona. Juntos. Ernesto asintió, sin mostrar ninguna emoción. Entendido, señora Tiare. Tendrá noticias mías pronto. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. En el trabajo, me sumergí en hojas de cálculo y estrategias de mercado, usando la lógica fría de los números para silenciar el caos de mis emociones. Pero en la soledad de mi auto, en los silencios de mi casa, las imágenes volvían. Anya y Ciro. Juntos. La traición tenía sus rostros. En el fondo de mi mente, repasaba mi vida con Anya. Recordaba todas las veces que la había defendido frente a mis padres cuando la acusaban de ser irresponsable. Solo necesita tiempo para encontrar su camino, les decía yo. Recordaba haberle dado un puesto en Innovatech, en el departamento de redes sociales, un puesto que claramente no merecía y para el que no estaba calificada. Ciro me había apoyado. Claro, mi amor,
había dicho. Hay que ayudar a la familia. Ahora entendía. No era para ayudarla. Era para tenerla cerca. En mi empresa. Usando mi dinero. Respirando mi aire. La llamada de Ernesto llegó el viernes por la tarde. Tengo algo para usted, dijo con su voz grave. Le enviaré un correo encriptado en 5 minutos. Corrí a mi oficina y cerré la puerta. Mi corazón latía con una violencia que me asustaba. El correo llegó. Descargué el archivo adjunto. Contenía una docena de fotografías. La primera era de Ciro, saliendo del edificio de nuestra empresa. Unos metros más adelante, Anya lo esperaba, recargada casualmente en una pared, mirando su teléfono. La segunda foto los mostraba subiendo a un taxi. La tercera me rompió. Estaban en la entrada de un hotel boutique de la colonia Roma, un lugar conocido por su discreción. Ciro la tenía tomada de la cintura, y Anya se reía, echando la cabeza hacia atrás. Se estaban besando. No era un beso casto. Era un beso profundo, hambriento, el beso de dos personas que no pueden esperar a llegar a una habitación. Mi mano voló a mi boca para ahogar un grito. Era real. Todo era real. Seguí pasando las fotos, cada una era una nueva puñalada. Salían del hotel horas después, despeinados, sonrientes. Caminaban por la calle tomados de la mano. Se detenían en un café, compartiendo un postre, sus rodillas rozándose por debajo de la mesa. Parecían una pareja de enamorados. Felices. Radiantes. Y yo, mientras tanto, estaba en una sala de juntas presentando proyecciones de crecimiento para el próximo trimestre. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Guardé las fotos en una carpeta segura, con una contraseña que solo yo conocía. Las miré una y otra vez, obligándome a absorber cada detalle de la traición. La forma en que la mano de Ciro descansaba en la espalda baja de Anya. La sonrisa cómplice que compartían. Eran un equipo. Un equipo en mi contra. El dolor era físico. Sentía como si un agujero negro se hubiera abierto en mi pecho, absorbiendo todo el aire, toda la luz. Pero debajo del dolor, la piedra de hielo en mi estómago seguía allí, intacta. Y ahora, tenía un propósito. Ya no se trataba solo de confirmar una infidelidad. Se trataba de entender el alcance de la conspiración. Porque esto, ahora lo sabía, era mucho más que un simple romance prohibido. Con la confirmación visual de la traición, una parte de mí debería haberse sentido aliviada. La incertidumbre había terminado. Pero la verdad era un veneno que, en lugar de matarme rápidamente, comenzaba a extenderse lentamente por todo mi sistema. La pregunta ya no era, si me estaban engañando, sino, ¿por qué? ¿Era solo lujuria? ¿O había algo más? La frase de Anya en el chat sobre que yo desapareciera resonaba en mi cabeza como una campana fúnebre. Llamé a Ernesto de nuevo. Necesito más, le dije, mi voz sonando metálica, desprovista de emoción. No me interesan más fotos de hoteles. Quiero saber de qué hablan. Quiero saber qué están planeando. Ernesto hizo una pausa. Eso es más complicado, señora Tiare. Implica un riesgo mayor. Y un costo mayor. El dinero no es un problema, lo corté. Quiero un micrófono en la oficina de mi esposo. En mi empresa. Hubo otro silencio. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, evaluando la situación, sopesando la legalidad y la moralidad del asunto. Pero al final, era un profesional. Y yo era una cliente dispuesta a pagar. Lo tendré listo para el lunes, fue su única respuesta. El fin de semana fue una obra de teatro. Fingí una migraña terrible para evitar cualquier intento de intimidad por parte de Ciro. Me encerré en mi estudio, con la excusa de que tenía que terminar un proyecto urgente. La realidad es que no podía soportar su presencia, su aliento, el simple sonido de sus pasos.
cada palabra amable que me dirigía, cada gesto de preocupación, se sentía como una cuchillada. El lunes por la mañana, mientras Ciro estaba en una de sus largas reuniones de ventas, fuera de la oficina, el equipo de Ernesto, disfrazado de técnicos de mantenimiento de Internet, instaló el dispositivo. Era pequeño, discreto, oculto debajo del escritorio de Ciro. Una pequeña araña electrónica esperando tejer su red. La espera fue una agonía. Cada minuto que pasaba, imaginaba las conversaciones que podrían estar teniendo. ¿Se reirían de mí? ¿Planearían su futuro juntos? ¿Un futuro construido sobre las ruinas de mi vida? El miércoles, Ernesto me envió un archivo de audio. Conversación de ayer por la tarde, decía el mensaje. Me encerré en mi auto, en el estacionamiento subterráneo de mi propio edificio, el único lugar donde me sentía segura. Me puse los audífonos, el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo vibrar en mis oídos. Presioné play. Al principio, solo había silencio, el murmullo de una oficina. Luego, la voz de Ciro, clara y cercana. Estaba hablando por teléfono, en altavoz. Entonces, ¿ya lo pensaste?, decía él. Y entonces, la voz de Anya. Sonaba mimada, infantil, pero con un filo de acero debajo. Lo he pensado mucho, Ciro. Y no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente, mi amor? Te dije que en cuanto te haré firme los papeles de inversión, desviaremos una parte a nuestra cuenta. Podrás comprarte el departamento que quieras. Hubo una risa amarga por parte de Anya. ¿Un departamento? ¿Crees que todo esto es por un departamento? No seas idiota. Yo no quiero una limosna. No quiero las sobras de mi hermana. Su voz subió de tono, convirtiéndose en un grito agudo, lleno de un veneno que nunca le había escuchado. Estoy harta de ser la segundona, estoy harta de vivir a su sombra, de que papá solo hable de los logros de la gran Tiare, odio a mi hermana, perfecta. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación fue lo que selló su destino. Y el de Ciro. Quiero su vida, Ciro, quiero su casa, su empresa, todo. El silencio que siguió fue pesado, denso. Incluso a través del audio, podía sentir la conmoción de Ciro. Finalmente, él habló, su voz era un susurro. Anya, eso es imposible. Tiare es la dueña de todo. Legalmente. Pues encuentra la manera, gritó ella. Haz que firme algo, engáñala. Eres su esposo, ¿no? Se supone que confía en ti. ¿O es que acaso no tienes las agallas? La grabación terminó ahí. Me quité los audífonos. El silencio en el auto era absoluto. No sentía dolor. No sentía tristeza. La Tiare que lloraba por una infidelidad había muerto. La Tiare que sentía lástima por su hermana pequeña había desaparecido. En su lugar, había un vacío. Un vacío vasto y helado. No querían una aventura. Querían una aniquilación. Querían borrarme del mapa, robar no solo a mi esposo, sino la obra de mi vida, la empresa que había construido con mis propias manos, con noches sin dormir y sacrificios que ellos jamás entenderían. Encendí el auto. Mis manos estaban firmes en el volante. Mis ojos, secos. Mientras subía por la rampa del estacionamiento hacia la luz del día, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible y hermosa. Una idea que involucraba un tubo de lubricante, un bote de pegamento industrial y un espectáculo que nadie, especialmente mi padre, jamás olvidaría. Querían mi vida. Muy bien. Les iba a dar una lección de vida que lamentarían por siempre. La transición del dolor a la acción fue sorprendentemente rápida. Esa misma tarde, después de escuchar la grabación, conduje hasta una ferretería industrial en las afueras de la ciudad. El lugar olía a metal, a polvo y a productos químicos. Me sentí extrañamente en casa en ese entorno funcional y sin adornos. Compré el adhesivo más fuerte que tenían, uno utilizado en la construcción para unir vigas de acero.
El vendedor me miró con curiosidad. Es para un proyecto de arte, mentí con una sonrisa serena. Él se encogió de hombros. El dinero era dinero. El plan se fue tejiendo en mi mente con la precisión de un algoritmo. Cada variable, cada posible resultado, fue calculado. La venganza, decidí, no sería un arrebato de ira. Sería una obra de arte. Una instalación macabra donde los artistas principales serían mi esposo y mi hermana. La oportunidad perfecta llegó 2 días después. Ciro, creyéndose el maestro de la manipulación, me abordó durante la cena. Mi amor, comenzó, con esa falsa ternura que ahora me revolvía el estómago. He estado pensando. Estás trabajando demasiado. Te ves agotada. Estoy bien, Ciro. Solo mucho trabajo, respondí, jugando mi papel. No, en serio. He conseguido una oportunidad increíble. Un congreso de tecnología en Monterrey. 2 días, todo pagado por un potencial cliente. Es una gran oportunidad para Innovatech, pero más importante, es una oportunidad para que te relajes, cambies de aires. Lo miré. La mentira era tan descarada, tan insultante en su simpleza. Él no quería que yo fuera a Monterrey. Él quería que yo me fuera de la casa. Me estaba entregando la oportunidad en bandeja de plata. ¿De verdad?, pregunté, fingiendo sorpresa y gratitud. Ciro, eso es, muy considerado de tu parte. No sé qué decir. No digas nada. Solo ve. Te lo mereces. Su sonrisa era la de un depredador que acababa de acorralar a su presa. Malnacido. No sabía que la presa llevaba un cuchillo escondido. La noche antes de mi viaje, esperé a que Ciro se durmiera profundamente, ayudado por 2 copas de vino más de lo habitual. Me deslicé fuera de la cama y bajé al garaje. La camioneta estaba allí, un monumento silencioso a su traición. Con guantes de látex, saqué el tubo de lubricante. En la cocina, bajo la fría luz del extractor, realicé la operación. Vacié el contenido original en el fregadero, observando cómo el gel transparente se arremolinaba antes de desaparecer por el desagüe, como mi matrimonio. Luego, con una jeringa grande que había comprado en una farmacia, llené el tubo, lenta y cuidadosamente, con el pegamento industrial. Era casi de la misma consistencia. Limpié la boquilla, lo cerré y lo coloqué exactamente donde lo había encontrado. La trampa estaba puesta. A la mañana siguiente, me despedí de Ciro con un beso en la mejilla. Te llamaré desde el hotel, le dije. Arrastré una pequeña maleta de mano, llena de libros viejos, hasta la puerta. Él me observaba desde el umbral de la cocina, con una taza de café en la mano. La expresión de su rostro era de puro, indisimulado alivio. No fui al aeropuerto. Fui a un edificio de departamentos de lujo al otro lado de la calle del nuestro. Había alquilado un apartamento por una semana bajo un nombre falso. Tenía una vista perfecta, casi panorámica, de la fachada de nuestro edificio y, más importante, de la ventana de nuestro dormitorio. Había instalado el equipo que Ernesto me había proporcionado, un receptor de audio de alta frecuencia conectado al micrófono en la oficina de Ciro, que él había movido ingeniosamente a una lámpara en nuestra habitación, y un par de binoculares de grado militar. Mi sala de guerra. La espera fue tensa. Me senté en la oscuridad del apartamento alquilado, observando mi propia casa como una extraña. Vi la luz de mi dormitorio encenderse. Vi la silueta de Ciro moverse detrás de las cortinas. Y entonces, alrededor de las 8 de la noche, vi un auto deportivo blanco detenerse frente al edificio. El auto de Anya. Un auto que, por supuesto, yo le había ayudado a comprar. La vi bajar, con un vestido corto y ajustado. Vi a Ciro abrirle la puerta del vestíbulo. A través de los audífonos, escuché sus risas, sus besos apresurados en el ascensor. Escuché cómo entraban a mi casa. A mi habitación. A mi cama. Mi mano se cerró en un puño. El dolor era agudo, pero lo aparté.
La emoción era un lujo que no podía permitirme. Ahora solo importaba la ejecución. Escuché los sonidos que ninguna mujer debería tener que escuchar. Los sonidos de su esposo y su hermana, juntos, en el santuario de su matrimonio. Me obligué a no apagar el audio. Necesitaba el momento preciso. Y entonces llegó. Primero, un gemido de placer de Anya. Luego, un silencio. Y después, un grito. Un grito agudo, lleno de pánico. Ciro, Ciro, no me puedo mover. ¿Qué? ¿De qué hablas? La voz de Ciro sonaba confundida, irritada. No es broma, estamos pegados, me duele. Era el momento. La culminación de mi plan. Mi corazón latía con una fuerza brutal. Saqué el pequeño control remoto que Ernesto me había dado. Un dispositivo simple, con un solo botón rojo. Estaba conectado a un encendedor modificado que había colocado esa mañana cerca de una sartén con aceite en la cocina. El plan era simple, una pequeña cantidad de humo sería suficiente para activar las alarmas contra incendios del edificio y obligarlos a salir, o a que alguien entrara. Un espectáculo controlado. Mi pulgar se cernió sobre el botón. Tomé una respiración profunda. Presioné. El pequeño LED del control parpadeó una vez. Esperé. Nada. A través de los audífonos, los gritos de Anya se volvían más histéricos. El pánico de Ciro era palpable. Volví a presionar el botón. Con más fuerza. Nada. Lo presioné una y otra vez, con una desesperación creciente. El LED parpadeaba, pero en la cocina de mi casa, al otro lado de la calle, no pasaba nada. El control. La batería. Un fallo técnico. Mi plan perfecto, mi venganza calculada, mi única oportunidad de justicia, se estaba desmoronando por un estúpido fallo de una batería de 3 voltios. Me dejé caer en el sofá del apartamento oscuro. La impotencia era una ola que me ahogaba. Al otro lado de la calle, en mi propia casa, mi esposo y mi hermana estaban literalmente pegados en un acto de traición, y yo no podía hacer nada. El universo se estaba riendo de mí. Iban a resolverlo. Encontrarían una manera de separarse. Y yo habría perdido mi única oportunidad. La desesperación era un sabor amargo en mi boca. Todo había terminado. El tiempo pareció detenerse. Sentada en la penumbra de ese apartamento anónimo, me sentí completamente derrotada. A través de los audífonos, la cacofonía de pánico continuaba. Ciro maldecía, intentando moverse. Anya lloraba, sus sollozos histéricos se mezclaban con quejidos de dolor. Eran los sonidos de la justicia, pero sin un público, eran inútiles. Mi venganza se había convertido en un secreto sórdido, una anécdota grotesca que solo ellos dos conocerían. La frustración era tan intensa que me dieron ganas de gritar. Miré a través de los binoculares. La luz de mi dormitorio seguía encendida, una baliza de mi humillación. Me sentí como una directora de teatro cuyo actor principal se ha olvidado del guión. Mi obra maestra se había convertido en un ensayo fallido. Había fallado. De nuevo, como tantas veces en mi vida, sentía que, a pesar de todos mis esfuerzos, no tenía el control. Fue entonces cuando las luces de un auto giraron en la esquina, barriendo la calle con sus faros. Por un momento no le di importancia. Era la Ciudad de México, el tráfico nunca se detenía. Pero el auto redujo la velocidad. Y se detuvo justo frente a mi edificio. Mi corazón dio un vuelco. No reconocí el auto, era un sedán viejo, práctico. Pero la figura que bajó del asiento del conductor hizo que se me helara la sangre en las venas. Era mi padre. Genaro. El pánico, frío y afilado, reemplazó a la desesperación. ¿Qué hacía él aquí? No estaba en el plan. No se suponía que él estuviera aquí. Mi padre vivía al otro lado de la ciudad. Rara vez venía sin avisar. Lo vi caminar hacia el maletero y sacar una olla grande, de esas de aluminio que usaba mi madre.
El pánico se mezcló con una oleada de confusión y una punzada de ternura no deseada. Recordé mi conversación con él 2 días antes. «¿Así que te vas a Monterrey, hija?», me había preguntado por teléfono. «Sí, papá. Por trabajo. Cuídate mucho. Sé que te encanta el mole de olla que hacía tu mamá. Voy a preparar un poco este fin de semana. Te guardaré para cuando vuelvas». No estaba esperando a que yo volviera. Había venido a traérmelo, pensando que llegaría cansada de mi viaje. Un acto de amor paternal, simple y puro, estaba a punto de colisionar con el acto de traición más depravado que se pudiera imaginar. Lo vi entrar al vestíbulo. A través de los audífonos, podía escuchar el eco de sus pasos. Mi mente gritaba: «No, papá, no subas. Date la vuelta». Pero era inútil. Yo era una espectadora impotente de mi propia tragedia. Escuché el timbre del ascensor. Escuché sus pasos por el pasillo. Escuché el sonido de su llave en la cerradura. Le habíamos dado una copia hacía años, para emergencias. ¡Qué ironía! Esta era una emergencia que él nunca podría haber concebido. «¿Te haré, Ciro?», lo escuché llamar. Su voz, siempre fuerte y autoritaria, la voz de un capitán de bomberos retirado, sonaba extrañamente suave en el silencio de mi apartamento. «Hija, te traje un poco de mole». Se detuvo. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Pude imaginarlo en la sala, viendo mi maleta junto a la puerta, frunciendo el ceño, confundido. Luego, escuché los gritos. Los gritos ahogados que venían del dormitorio. «Ciro», gritó mi padre, su voz ahora llena de alarma. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Corrió por el pasillo. Escuché el sonido de la puerta de mi dormitorio abriéndose de golpe. Y entonces, el silencio se rompió por un sonido que nunca olvidaré. Un sonido gutural, una mezcla de horror, incredulidad y asco. El sonido de un hombre viendo su mundo entero desmoronarse frente a sus ojos. A través de los audífonos, la escena se desarrollaba con una claridad aterradora. «Papá», la voz de Ciro era un susurro roto. Pero fue Anya quien reaccionó primero. Anya, mi hermana pequeña, la encantadora, la manipuladora. En el momento de máxima presión, su instinto de supervivencia, cruel y afilado, tomó el control. Su pánico se transformó en una actuación magistral. Un llanto desgarrador brotó de sus labios. Un llanto de víctima. «Papá, ayúdame», gritó, su voz temblando con una histeria perfectamente calculada. Se giró hacia Ciro, el hombre al que estaba pegada. Y con una crueldad que me dejó sin aliento, lo apuñaló por la espalda. «Fue Ciro, papá, él me obligó, me trajo aquí con engaños, me dijo que te haré, quería hablar conmigo, y luego me atacó, yo no quería, te lo juro, papá, ayúdame, por favor». El aire abandonó mis pulmones. La audacia de su mentira era monumental. En un instante, había reescrito la historia, convirtiéndose en la doncella en apuros y a Ciro en el monstruo. Y a mí, implícitamente, en la tonta que no estaba en casa para proteger a su hermana pequeña. Escuché a Ciro balbucear: «No, no es verdad. Genaro, yo, ella». Pero su voz carecía de convicción. Estaba atrapado, humillado, y ahora, acusado. La trampa que yo había diseñado para 2 personas se había cerrado sobre él con una fuerza multiplicada. Mi plan había fallado, sí. Pero el universo, en su ironía retorcida, me había entregado un resultado mucho más devastador. Mi venganza ya no era mía. Se había convertido en un drama familiar, con el juez más duro de todos presidiendo la sala, mi propio padre. La siguiente hora fue un borrón de caos controlado, transmitido directamente a mis oídos. Escuché a mi padre, Genaro, volver a ser el capitán de bomberos que fue durante 30 años. Su horror personal fue enterrado bajo capas de profesionalismo. Escuché cómo le ordenaba a Ciro, con una voz que no admitía réplica, que no se moviera. Escuché cómo envolvía a Anya en una colcha,
intentando cubrir lo que ya era imborrable. No llamó al 911. El escándalo público era lo último que quería. Llamó a un servicio de ambulancias privadas, a un contacto de confianza de sus viejos tiempos. Habló en código, mencionando un accidente doméstico con adhesivos industriales. La humillación en su voz era palpable incluso a través de la distorsión del audio. Yo permanecí en mi puesto de observación, una diosa cruel e impotente observando la destrucción que había desatado y que ahora se me había escapado de las manos. Vi llegar la ambulancia sin sirenas. Vi a los paramédicos entrar con una camilla especial. Vi cómo los sacaban, cubiertos torpemente con sábanas, dos cuerpos fusionados en una masa de vergüenza. Esperé 30 minutos. Luego, inicié la siguiente fase de mi plan. Llamé a mi padre. Fingí pánico. Papá, ¿qué pasa? Recibí una alerta de seguridad de la casa en mi teléfono, veo movimiento en las cámaras, ¿están todos bien? La voz de mi padre al otro lado de la línea era la de un hombre viejo y roto. Tiare, hija, tienes que venir al hospital. Hubo un problema. ¿Qué problema? Ciro está bien, ¿y Anya? ¿Qué hacía Anya en mi casa? Pregunté, cada palabra una aguja envenenada. Solo ven, por favor, suplicó. Llegué al hospital privado oliendo a perfume caro y a éxito, vestida con el traje de poder que había usado para mi reunión en Monterrey. Encontré a mi padre en la sala de espera. Estaba encorvado, su rostro era una máscara de gris. Se había hecho viejo en 2 horas. ¿Qué pasó?, le pregunté, mi voz era la de una esposa preocupada. Él no pudo mirarme a los ojos. Estaban juntos, Tiare. Lo siento mucho. En ese momento, Anya salió de una de las habitaciones, vestida con una bata de hospital, con los ojos hinchados de tanto llorar. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Tiare, hermana, sollozó, intentando abrazarme. Me aparté como si estuviera apestada. Tienes que creerme, Ciro me engañó, me forzó. La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez en mi vida. Vi la mentira retorciéndose en sus ojos, la desesperación de una actriz mala sobreactuando su papel. No dije nada. Saqué mi teléfono. Papá, dije, mi voz tranquila y fría. Creo que tienes que escuchar algo. Me acerqué a él, ignorando los sollozos de Anya. Abrí el archivo de audio. El que había grabado en la oficina de Ciro. Y presioné play. La voz de Anya, clara y venenosa, llenó el silencio de la sala de espera. Estoy harta de ser la segundona, odio a mi hermana, perfecta, quiero su vida, Ciro, quiero su casa, su empresa, todo. El efecto fue instantáneo. Anya se quedó helada, su rostro se contrajo en una mueca de horror puro. Mi padre levantó la cabeza lentamente. La confusión en su rostro fue reemplazada por una comprensión lenta y dolorosa, y luego, por una furia helada que nunca le había visto. Miró a Anya, su hija favorita, su niña encantadora, y la vio por lo que realmente era. Tú, susurró él, su voz temblando de rabia. En ese momento, Ciro salió de otra habitación, también con una bata. Vio la escena, escuchó los últimos ecos de la grabación y supo que todo había terminado. Yo guardé mi teléfono. Mi trabajo aquí estaba casi hecho. Los médicos dicen que necesitarán un ungüento especial para la irritación de la piel, dije, mi tono era conversacional. Fui a la farmacia del hospital a comprarlo. Puse 2 tubos de ungüento sobre una mesa. Uno era real. El otro, lo había llenado en el baño del hospital con la salsa de chile habanero más picante que guardaba en mi bolso para emergencias culinarias. No sabrían cuál era cuál. Una pequeña lotería de dolor para acompañar su humillación. Me di la vuelta para irme. Tiare, espera, comenzó Ciro. Me detuve, pero no lo miré. Recibirás los papeles del divorcio mañana, Ciro. Y una orden de restricción. Ni se te ocurra acercarte a mi empresa, o la próxima grabación que escucharán será en un juzgado, junto con cargos por intento de fraude.
Miré a mi padre. Y en cuanto a ti, Anya, dije, mi voz era puro hielo. Papá se encargará de ti. Y me fui. Dejé atrás las ruinas de mi familia, el eco de sus mentiras y el olor a antiséptico y a traición. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron necesarios. El divorcio de Ciro fue rápido y brutal. Con la evidencia del intento de fraude y la grabación de su conspiración con Anya, no tuvo más opción que aceptar mis términos. Salió de mi vida y de mi empresa con nada más que su ropa y una deuda de honorarios legales que probablemente tardaría una década en pagar. Desapareció de la ciudad. A veces, me pregunto a dónde fue, pero la verdad es que no me importa. Se convirtió en un fantasma, una lección costosa que ya había aprendido. Despedir a Anya de Innovatech fue la parte más fácil. La parte difícil fue lidiar con las consecuencias familiares. Mi padre, Genaro, quedó devastado. La traición de Anya, y su propia ceguera ante la verdadera naturaleza de su hija favorita, lo rompieron. Cumplió su palabra. Después del incidente en el hospital, tuvo una larga y terrible conversación con ella. No sé qué se dijeron, pero el resultado fue que Anya se fue de la ciudad. Se mudó a Cancún, según supe por un primo lejano. Volvió a su ciclo de trabajos mediocres y malas decisiones, pero esta vez, sin la red de seguridad financiera y emocional que yo y mi padre le habíamos proporcionado siempre. La cortamos de nuestras vidas. Fue como amputar una extremidad gangrenada. Doloroso, pero necesario para sobrevivir. La relación con mi padre cambió para siempre. La vieja dinámica de la hija invisible y la hija estrella se hizo añicos esa noche. El respeto que él siempre había reservado para mis logros profesionales se transformó en algo más profundo. Era una mezcla de admiración por mi fortaleza y una culpa palpable por no haberme visto de verdad durante todos esos años. Nuestras conversaciones se volvieron más honestas, más crudas. Hablamos de mi madre, de nuestra infancia, de su favoritismo inconsciente. Fue una sanación lenta y dolorosa, pero por primera vez en mi vida, sentí que mi padre me veía. No a la CEO, no a la solucionadora de problemas. A Tiare. A su hija. Innovatech, liberada del peso muerto de Ciro y de la negatividad de Anya, floreció. Contraté a gente nueva, gente brillante y leal. Me sumergí en el trabajo, pero de una manera diferente. Ya no era para demostrarle nada a nadie. Era por el puro placer de construir, de crear. Descubrí que el imperio que había construido para escapar de la sombra de mi hermana era, en realidad, mi verdadero hogar. A veces, en las noches tranquilas, cuando estoy en mi oficina mirando las luces de la ciudad, pienso en esa noche. Pienso en mi plan perfecto que falló estrepitosamente. Y sonrío. Porque en su fracaso, me dio algo que nunca planeé, la verdad. Una verdad caótica, fea y brutal, pero la verdad al fin y al cabo. Si mi plan hubiera funcionado, habría tenido una venganza limpia y controlada. Pero el caos, la intervención del destino en la forma de mi padre y una olla de mole, me dio algo mucho más valioso, la liberación. Me liberó de un matrimonio sin amor. Me liberó de una hermana tóxica que me había estado desangrando lentamente toda mi vida. Me liberó de la necesidad de buscar la aprobación de mi padre. Destruyeron una familia, sí. La familia que yo creía tener. Pero en el proceso, me obligaron a encontrar a mi verdadera familia, un padre que aprendió a verme, un equipo en el trabajo que me respeta por mi talento y, lo más importante, a mí misma. Recuperé mi nombre, mi cama, mi casa y mi vida. La pregunta que a veces me hago, mirando el horizonte de la Ciudad de México, es esta: ¿la traición más profunda no te destruye, sino que te obliga a renacer de las cenizas, más fuerte y más libre que antes? Yo creo que sí. Gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde qué ciudad me están escuchando y qué piensan de todo esto en los comentarios. Si les gustó mi historia y quieren apoyar el canal, pueden enviarnos un súper gracias para que podamos seguir trayendo más relatos como este. Su apoyo significa el mundo para mí. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo mucho. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia.